Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy Ray González. Y bueno, me han pedido los colegas de terapiascontextuales.com que hiciera la exposición de un caso, que hiciera la exposición de algún caso que yo he atendido en mi práctica como psicoterapeuta. Quiero hablarles de un caso que atendí quizás hace un par de años, ¿vale? Que es un caso que en lo particular a mí le tomé mucho cariño, por decirlo de alguna forma, por las circunstancias en las que aparecieron ese caso. Ese caso era un caso que yo atendí de manera gratuita para poder hacer investigación de ese caso. Sin embargo, conforme fueron pasando las sesiones y conforme fui conociendo a la persona que llegó a consultarme, le tomé mucho cariño porque pude ahí ver muchas cosas, ¿no? El grabar audios para la supervisión o para la investigación y poder escucharlos después de la sesión te hace poder clarificar lo que tú como terapeuta estás haciendo y el impacto que estás teniendo sobre el consultante. Debido a que en consulta estar concentrado quizás en el caso hace que puedas estar muy atento a ciertos aspectos, pero también dejar pasar algunos otros. Y escuchándolo a posteriori, pues te das cuenta de todo ello. Bueno, este es un caso de una chica que llegó, que me consultó por una historia de aprendizaje bastante curiosa. Ella era una chica universitaria, ¿vale? Estudiaba precisamente psicología, intentó meterse a estudiar psicología como una forma pues de solucionar algunos problemas que ya venía presentando, ¿no? Es curioso, hago un paréntesis aquí, porque es curioso porque muchas personas parece que esa decisión toman, ¿no? Que para solucionar algunos problemas de comportamiento, problemas psicológicos, eh, a veces en vez de buscar la ayuda psicológica ingresan, ¿no? A una universidad donde se imparte psicología con la esperanza de poder resolucionar sus problemas. Sin embargo, creo que esto es algo curioso porque quizás ha sido producto de una historia muy particular de fracasos terapéuticos, que no es culpa de las personas, desde luego, que podríamos poner más bien la responsabilidad en los terapeutas, que también esto tiene que ver con su propia historia de aprendizaje. Y bueno, tampoco es garantía en las universidades, debido a que en las universidades los programas de estudio, pues ya conocemos muchos la historia de ello, ¿no? Entonces esta chica entró a estudiar psicología tratando como un intento, ¿no? De solucionar sus problemas. Ella no era de la ciudad donde estábamos. Yo generalmente me desenvuelvo en Acapulco, Guerrero, México. Ahora mismo no estoy ahí, pero ahí me desenvuelvo. Y ella era de otra ciudad, de otro pueblo, me parece, del mismo estado, pero no en Acapulco. Entonces se había ido a estudiar allá. Llegó a un cuarto, a una recámara que rentaba. eh, no era un departamento, no era una casa, era un cuarto, ¿vale? Un tanto pequeño, donde pues ahí adaptó todas sus necesidades para la escuela. Llegó sola, llegó sin conocer a, a personas, llegó en ceros, por así decirlo, y bueno, empezó a hacer, digamos, una nueva vida en la ciudad. Sin embargo, al entrar en la universidad y al estar precisamente, pues, vamos a decirlo así, ¿no? De privada, quizás de contacto social, pues buscó la manera de empezar a hacer redes. Y las redes más próximas, pues, eran los mismos compañeros, ¿no? de la universidad. Total que quizás como puede ser esperable y como puede ser natural en una edad universitaria, en una etapa universitaria, pues, digo porque también a mí esto me pasó, ¿no? Una de las maneras de estar pues conviviendo precisamente era saliendo de clases, ¿no? Ir quizás a un bar o cosas así por el estilo. Entonces parece ser que esto se hizo un hábito, parece ser que se hizo una costumbre, que saliendo de clases pues iban a un bar, tomaban, ¿no? Ingerían bebidas alcohólicas, muchas veces hasta embriagarse. Al otro día pues iban con resaca a la escuela. El hecho de estar, digamos, casi todos los días, ¿no? Ingiriendo bebidas alcohólicas y embriagándose, hacía que descuidara otros aspectos pues de la escuela, por lo cual poco a poco esto le fue dando una sensación de insatisfacción, ¿no? con su propio desempeño académico escolar y una sensación de fracaso o una sensación de, digamos,
de estar deshonrando quizás a lo que iba, ¿no? Y como estar decepcionando quizás a su familia que pues ellas la apoyaban para ir a la escuela y ella no estaba dando quizás el 100 en la escuela, ¿no? Aunado a esto, pues en esas tantas salidas que tenía con sus compañeros, conoció un chico con el cual comenzaron a tener interacción, comenzaron a tener una amistad, que esa amistad al poco tiempo, al muy poco tiempo, se convirtió en una relación afectuosa, una relación amorosa, ¿no? De pareja más bien. La chava, pues, al estar, digamos, sola en Acapulco, consiguió, digamos, una persona con la que al estar en la ciudad. Lo cual hizo, pues, que precisamente hubiera, ¿no? Una confianza bastante rápida, tanto al grado, ¿no? de tener una relación ya bastante cercana en muy poco tiempo, confiando mucho en esa persona, ¿no? En la persona que era su pareja. Al poco tiempo, pues resulta que esta persona que era su pareja, pues le propició maltrato, ¿no? Maltrato psicológico, maltrato verbal. Eh, Hubo bastantes discusiones, hubo bastantes peleas en donde pues resultó que el chico que era su pareja, pues con bastantes infidelidades, ¿no? Que después ella se percató de ello. Y como una cuestión final, por así decirlo, resulta que esta chica, la que era mi consultante, resultó estar embarazada de este chico. Cuando ella le notifica que estaba embarazada, el chico pues respondió de una manera negativa, ¿no? Ante ello, comentándole cosas como que quizás no era de él, quizás era de otra persona con la cual había estado y cosas así por el estilo, ¿no? Una manera, creo que yo, bastante desagradable y desafortunada de poder quitarse esto, ¿no? Estas quizás responsabilidades que les tomaban. Bien, entonces después de un tiempo, la chica pierde el producto, ¿no? Tuvo un aborto espontáneo y ante la culpabilidad que sentía y ante toda esa gama de emociones que sentía por la misma historia que la cual estaba pasando, resultó precisamente en el regresar, digamos, a los hábitos de ingerir bastantes cantidades de alcohol de manera diaria. Y precisamente el chico que había conocido trabajaba como mesero en un bar y esta chica iba a ese bar a ingerir estas bebidas alcohólicas con otros amigos, como una forma quizás de llamar la atención de este chico, ¿no? Y cuando digo quizás es porque precisamente en las evaluaciones funcionales que hacíamos era una manera pues de llamar su atención. Además de que con el alcohol también era una forma de regular sus emociones. Total que llega a consulta, me plantea todo este caso, este caso digamos es bastante resumido, ¿no? Como lo estoy contando yo. Y bueno, pues comenzamos a hacer la evaluación conductual pertinente y empezamos a plantearnos todos los objetivos, ¿no? Todos los objetivos a los cuales supondrían un éxito en la terapia o supondrían quizás tener un avance en la terapia. Entre ellos, pues era precisamente el hecho de disminuir la cantidad de alcohol. Nunca se propuso que no tomara, nunca se propuso disminuir, abstenerse del alcohol, sino más bien disminuir la frecuencia y la cantidad de ingerir alcohol. Y para ello, tomando en cuenta que para poder plantear los objetivos, una recomendación es que no planteemos objetivos en términos de conductas por omisión, sino por hacer, que no sean también objetivos emocionales y que estén bajo el control del mismo consultante. Cuando se le pregunta esto, ¿no? ¿Qué harías, por ejemplo, si tú dejaras de consumir esas cantidades de alcohol en esa frecuencia? Pues ella contestó que estaría ejercitándose, ella contestó que estaría estudiando, ella contestó que estaría atendiendo las pendientes de la universidad, que por cierto, para este punto, ya ella estaba a punto de salir y se encontraba haciendo su servicio social. En fin, bueno, que fueron estos algunos de los objetivos, ¿vale? Ejercitarse, estudiar, culminar su servicio social, culminar sus pendientes de la escuela.
Aunado a ello, debido a la separación también que había tenido con su familia, uno de los objetivos también fue tener más contacto o estar más en comunicación, ¿no? Estar más presente, digamos, con su familia. Aunado a ello, también otros de los objetivos era poder salir con sus amigos a hacer actividades que no necesariamente sea ingerir alcohol, que sea, por ejemplo, salir a comer, salir a ver una película al cine o cosas así por el estilo, actividades que pudieran quizás divertirlos o entretenerlos sin la necesidad de tomar alcohol. Entre estos y otros más objetivos se fueron planteando, que en una terminología quizás de FAP, esto sería mejorías en la vida diaria. Y bueno, como CCR2, que son todas aquellas conductas que son funcionalmente equivalentes a las mejorías de la vida diaria, pero que se observan in situ, es decir, en la sesión, pues la mayoría de ellos fueron precisamente verbalizaciones acerca de qué hizo en la semana estas actividades o de los planes que tiene precisamente para hacer posterior a la sesión todas este tipo de cosas. Aunado, pues algunos otros comportamientos verbales y no verbales también formaban parte de esta CCR2. Entre ellas, precisamente era tener, digamos, unos parámetros paralingüísticos, un poco más quizás en frecuencia, en magnitud, en duración, más elevadas, ¿no? Conductas más pegadas a nuestros objetivos, a nuestras mejorías, que era precisamente el volumen de voz, elevarlo, tener contacto visual con el terapeuta, o sea, ya o cuando estuviéramos en sesión. La puntualidad en las sesiones también era una CCR2 y la manera también en que ella dedicaba tiempo a su imagen, debido a que una de las problemas en la vida diaria, o CCR1, era precisamente que descuidaba, ¿no? Descuidaba su imagen, se descuidaba ella misma, digamos, la manera en que vestía, la manera en que invertía tiempo en su propia imagen, en su propio aseo o también en sus propios autocuidados. Así que se plantearon también estos como CSR1 y como mejorías en la vida diaria, ¿no? Total que como sabrán, cuando hacemos FAB o cuando estamos en una terapia, ¿no? Que persigue estos objetivos conductuales, tanto los objetivos conductuales que hay que disminuir como los objetivos conductuales que hay que reforzar, pues se está pendiente de la ocurrencia de la emisión de estos comportamientos, ¿no? De estas respuestas o de estas clases de respuestas, para las que así las que sean objetivos conductuales a aumentar, pues sean reforzadas, mientras que los objetivos conductuales a disminuir son los que tienen que ser castigados o sometidos a extinción, ¿no? Y hablamos que los objetivos conductuales a disminuir, por lo general, son conductas inadecuadas o indeseadas que ocurren quizás a parámetros elevados y que queremos disminuir, mientras que las conductas objetivo aumentar son conductas prosociales, deseadas, adecuadas, que o no ocurren, no están en el repertorio de una persona, o ocurren con parámetros pues bastante bajos, ¿no? Por lo tanto hay que elevarlos. Bien, ¿qué técnicas se aplicaron aquí? Bueno, la verdad es que siguiendo las reglas de FAP, las reglas terapéuticas, no hay una técnica concreta, digamos, que se tenga que utilizar para lograr nuestros objetivos. Las reglas de FAP ya las conocemos, es observar las conductas clínicamente relevantes, poder propiciar estas conductas clínicamente relevantes, reforzar las conductas clínicamente relevantes de tipo 2 o aumentar estas conductas clínicamente relevantes de tipo 2, aumentar también las reglas verbales que la persona pueda hacer, que logre identificar la funcionalidad de su comportamiento y que le ayude precisamente a aumentar estas SR2 y a poder generalizarlas hacia otros contextos, ¿no? Entre otros. Entonces, las técnicas que aquí se propician, desde luego que en su mayoría son verbales, en su mayoría son técnicas o son estrategias más bien, no quisiera llamarle técnicas en el aspecto de que no son puntuales o punto por punto, sino que son estrategias que te ayudan precisamente a conseguir estos objetivos. Lo que quiere decir no significa que no se pueda utilizar otro tipo de técnicas, no significa que no podamos tomar técnicas prestadas de algún otro tipo de modelo terapéutico. Todo lo contrario, se pueden hacer siempre y cuando persigan ese objetivo
tanto funcional como topográfico que deseamos en el caso. Entonces, así podemos utilizar cualquier técnica de cualquier modelo basado en la evidencia o incluso no basado en la evidencia, pero que tengan esa funcionalidad, que nos ayuden a conseguir, digamos, ese propósito, ¿no? O esos objetivos conductuales. Como decía, la mayoría de técnicas son verbales, los que ocurren en terapia, los que ocurren en la sesión terapéutica. Verbalizaciones motivadoras tanto coloquiales como de cadena. Cuando me refiero a las verbalizaciones motivadoras coloquiales, hago referencia a cualquier verbalización informal, digamos, por decirlo de alguna forma, que no especifica una contingencia, pero que de alguna manera ayuda a motivar a la persona a seguir un determinado curso de acción. Cuando hablo de motivar, obviamente me refiero a operaciones de establecimiento que cambian o elevan el valor de un estímulo como reforzador y que incrementan sus parámetros de una respuesta de manera momentánea. Eh, Verbalizaciones como vamos, yo sé que tú puedes, vamos, sé que cuesta, pero lo puedes lograr, sé que lo has hecho antes, sé que lo has hecho en otro movimiento, pueden ser verbalizaciones motivadoras si observamos que ese efecto tienen. Verbalizaciones motivadoras de cadena hace referencia a verbalizaciones que especifican una contingencia de 3 términos, ¿vale? Ante qué situación, qué respuesta, qué puede obtener, y que hace un énfasis, digamos, en estas verbalizaciones, en las consecuencias, en las verbalizaciones de las consecuencias de estas respuestas, ¿no? Cosas como decirle, entre más actividades hagan que tenga que ver con lo que te importa, más satisfacción vital tendrás, ¿vale? Este tipo de verbalizaciones también se utilizaron bastante, eh, que también pueden tomarse en cuenta como condicionamiento pavloviano apetitivo, ¿no? Excitatorio apetitivo, porque también se dan antes de ciertas respuestas y ayudan precisamente a condicionar cuestiones apetitivas, ¿no? Para determinadas respuestas. Entonces, este tipo de verbalizaciones motivadoras se utilizaron. Este tipo de verbalizaciones son las que muy a menudo suelo utilizar, las verbalizaciones motivadoras de cadena y coloquiales. Y cabe destacar que también las verbalizaciones motivadoras de cadena no es necesario que el terapeuta las diga punto por punto, ¿no? Sino que muchas veces una variación que yo he encontrado y que es bastante útil es precisamente a través digamos, de la mayéutica, ir haciendo que la persona se dé las propias respuestas que formulen una verbalización motivadora de cadena. Por ejemplo, preguntarle, oye, ante estas situaciones, ¿qué es lo que puedes hacer? Cuando ella da la respuesta, que es una respuesta que tenga que ver con una CSR2, preguntarle, ¿y qué cosa crees que obtendrías? ¿Qué cosa crees que podría pasar? ¿O qué crees que va a pasar? Olvidémonos de las verbalizaciones condicionales, ¿no? Sino preguntarle, ¿qué crees que va a pasar? ¿Cómo crees que vas a reaccionar? ¿Cómo crees que va a reaccionar la otra persona? Y cuando obviamente la consecuencia es un reforzador positivo, es apetitiva también, puede tener este efecto, ¿no? Es más probable que tenga este efecto y si lo observamos lo podemos categorizar como una verbalización motivadora. Ahora bien, muchas de las cosas también que se hacen es tomar cuestiones prestadas de otros modelos, en este caso como una de las cuestiones claves, ¿no? de activación conductual es la programación de actividades, que por cierto les anuncio muy pronto se estará publicando un material acerca de programación de actividades bastante útil y bastante interesante. Ya después les proporcionaré más información de ello. Y entonces la programación de actividades nos ayuda precisamente a que vaya consiguiendo sus objetivos, digamos, independientemente de cómo se siente, ¿no? Una persona, siguiendo el principio número 1 terapéutico de activación conductual, que nos dice que la clave para cambiar cómo se sienten las personas consiste en ayudarles a cambiar lo que hacen. Entonces, poco a poco, obviamente, con un poco de información, ¿no? Con un poco también de sesiones en donde le explicaba la lógica de tratamiento o hacíamos algunos ejercicios, utilizábamos algunas metáforas para que entendiera este principio rector también. Fuimos programando algunas actividades que tienen que ver con las SR2 y con las mejorías en la vida diaria, que precisamente iba logrando poco a poco para que la satisfacción vital aumentara de esta persona, para que tuviera esta vida con significado y propósito, ¿no?
aunado a ello para que fueran disminuyendo también las SR1 y las problemas de la vida diaria. Em, Poco a poco fuimos consiguiendo estos objetivos, estos CSR2, estos objetivos conductuales a aumentar. Y bueno, la chica al término de las sesiones pudo precisamente concretar todos, la mayoría, si no es que todos los objetivos que nos habíamos planteado. La chica terminó su carrera universitaria, terminó su servicio social. En servicio social digamos, le atrajo bastante un determinado curso o línea de quehacer psicológico, ¿vale? Que obviamente no influí en ello, en el aspecto de que no le dije, bueno, tienes que estudiar esto o lo otro, eh, sino que ella lo descubrió. También fue posible que tomara este contacto nuevamente con sus familiares, que pudiera tener más contacto con ellos, reportando precisamente una mejor satisfacción vital con su mamá, con sus hermanas, con sus tíos, con sus primos, ¿vale? Que eran su familia más allegada o más cercana. Logró hacer ejercicio para ella misma, salía a correr, hacía ejercicio en su cuarto donde ella rentaba, hacía todo este tipo de actividades físicas, los cuales, además de que la hizo bajar de peso, porque con el sedentarismo que llevaba y con la ingesta alta de alcohol, había subido de peso de lo que normalmente ella oscilaba, ¿no? O su peso promedio. Bajó de peso, se sentía mejor ella misma, se sentía con más ganas, se sentía con mayor motivación, además de que digamos, su imagen había cambiado y se sentía muy cómoda con ella. También logramos que sus hábitos de estudio aumentaran gradualmente a más o menos en promedio 1 hora al día, comenzando por algo muy breve como lo que eran 5 o 10 minutos. Cabe destacar que en el paso para lograr todos estos objetivos, pues no todos son, digamos, de una manera lineal, no se van, las aproximaciones sucesivas no son tan lineales. Muchas veces tenemos que regresar a una línea base e ir graduando de manera, con aproximaciones sucesivas más, digamos, más breves, ¿no? O más cortas. Sin embargo, esto era bastante útil para poder ir logrando los objetivos y para poder ir estableciendo, ¿no? Estas cerros. Utilizábamos también algunas metáforas que lográbamos construir precisamente ahí mismo en sesión, de acuerdo a sus mismas afinidades, de acuerdo a sus mismas preferencias, que pudieran ayudar a entender, ¿no? El curso de acción de la psicoterapia y que ayudaran precisamente a generalizar las SR2 y las estrategias para lograr esas SR2. Lo que podríamos llamar estas reglas verbales, que son las SR3, ¿no? Estas reglas verbales que ayudan precisamente a identificar la funcionalidad de un comportamiento y a lograrlo fuera de la sesión, que se generaliza a otras situaciones. Esto ayudó que precisamente hubiera una generalización en el tiempo a través de los contextos y a través de las respuestas. Por poner algún ejemplo, a ella le gustaba mucho ver series, le gustaba ver mucho películas, y entre esas series y entre esas películas yo conocía algunas de ellas, de las que me platicaba y de las que yo iba pudiendo, de las que yo iba identificando, utilizaba algunos ejemplos para poner ejemplos de su vida cotidiana. Incluso la misma cuestión de una serie como cualquier otra, lo poníamos como metáfora, ¿no? Como ejemplo para el curso de acción. Cosas así como, vale, imagínate que esto es la serie de tu vida. ¿Qué te gustaría que pasara ahí? ¿Qué cosa tiene que pasar en esta serie para que pueda tener el desenlace que tú tienes? Oye, pero ¿no te parece que si haces determinadas situaciones, determinadas cosas, determinadas respuestas, quizás no llegues a ver el final de esta serie? ¿Tú crees que vale la pena, no? Lo que ahora mismo puedes estar sintiendo con la finalidad de ver cómo termina esta serie. Y vale, las respuestas de ellas iban encaminadas precisamente a las SR2. Poco a poco fuimos obteniendo estos resultados. ¿Cuántas sesiones más o menos me llevé en este caso? Bueno, si no mal recuerdo, me llevé entre 8 y 10 sesiones, tomando en cuenta ya una periodicidad semanal y también las sesiones de seguimiento y de ir espaciando, ¿no? Que al principio pues los dejamos, al principio las sesiones eran cada semana, después como a la sexta semana
lo dejamos a 15 días, luego otra vez a 15 días, luego un mes, luego a 2 meses, o 3 meses, me imagino, 6 meses después. Hasta la fecha, tiempo después, ya sin tener alguna sesión, me escribía por WhatsApp y me contaba algunas cosas, pero me decía que iba las cosas bien. Cabe destacar que este tipo de aquecer terapéutico no medimos el grado de éxito por las situaciones que ella experimenta o que pasa en su vida cotidiana, sino que de alguna manera medimos la mejoría, ¿no?, de este caso de acuerdo a lo que esta persona hace, digamos, en su vida cotidiana frente a las situaciones que se encuentra. En ese aspecto, cuando ella se enfrentaba a determinadas situaciones, reportaba que hacía ciertas cosas que le daban satisfacción y que le ayudaban a llevarla mejor o a hacer más asequible determinados problemas. Algo que me costó trabajar en este caso, pues fue muchas veces, sobre todo, manejar o ser más paciente yo, debido a que en sesión muchas respuestas de ella tenían mucha latencia, entre lo que yo preguntaba y escuchar su respuesta tenían mucha latencia. Esto es pues que tardaba mucho en contestarme. Una mirada siempre hacia abajo, ¿no? Y con una voz, un volumen de voz bastante bajo. Esto causaba en mí desesperación y esto podía entorpecer, ¿no?, lo que yo podría hacer. Cazar, por ejemplo, las SR2, ¿no? Y las SR1 también. Por lo tanto, tuve que, digamos, prestar más atención, ser más consciente, entrar más en contacto, como queramos llamarle, con mi propio comportamiento terapéutico y también elaborar o tener conciencia, ¿no?, registrar mis SR1 como terapeuta, que esas son, mis SR1 como terapeuta son las que van a entorpecer, digamos, o que no van a ayudar al proceso terapéutico, y pensar en mis SR2 como terapeuta, aquellos que debo de aumentar para ayudar precisamente al caso, para ayudar a que las SR1 del caso se vayan disminuyendo y las SR2 se vayan aumentando. Trabajar con ello me costó un poco, sin embargo, cuando fue cambiando esto por lo largo de las sesiones y con el trabajo que íbamos haciendo, la verdad es que me iba sintiendo mucho más cómodo y esta cuestión la puse sobre la mesa, se lo hice saber, ¿sabes qué? Cuando sucedía tal cosa yo me sentía desesperado, pensaba que no íbamos avanzando, cosas así por el estilo, pero ahora que ha cambiado, me siento más cómodo con el trabajo que estamos haciendo. ¿A qué crees que se deba, no, este cambio? ¿A qué crees que se deba que ahora, no, estás comportándote de manera distinta frente a mí? ¿Has atendido un caso similar antes? Si he atendido un caso similar antes, pues yo creo, es que esta respuesta es un poco complicada. Yo creo que sí, pero a la vez creo que no. Porque, claro, todos los casos tienen su particularidad, ¿no? Todas las personas tienen unas características individuales y específicas muy distintas. Sin embargo, con topografías muy distintas. Sin embargo, sí que lo que puedo yo darme cuenta es que hay personas que, aunque tienen historias de vidas diferentes, en algún punto también muchas se parecen, sobre todo si vivimos en una misma cultura o en un mismo contexto, donde las prácticas sociales son muy semejantes y que estamos expuestos a muchas situaciones parecidas. Entonces, las topografías también de las conductas pues, pueden ser bastante distintas, pero muchas se van a relacionar funcionalmente. O lo contrario, pueden ser topografías idénticas entre consultantes, pero con funcionalidades muy distintas. Por eso es importante siempre que en la evaluación, ¿no?, conductual vayamos tomando siempre la evaluación funcional momento a momento, de todas las verbalizaciones y comportamiento que hace. Una persona no deja de comportarse a lo largo de su vida, es todo un continuum conductual. Y en la terapia, en la sesión terapéutica también se está comportando. Y también el terapeuta se comporta. Y también hay con respuestas, hay clases de respuestas que están sujetas precisamente a lo primero que hace el terapeuta, que lo más contingente es lo que hace o dice el terapeuta. Y hay que estar atentos a todo ello, ¿no? ¿Qué otras técnicas podrían aplicarse? Pues la verdad es que podrían aplicarse un montón de técnicas, incluso algunas que yo no conozca, o incluso inventarme algunas ahí. Porque ya les comentaba, ¿no?, que no, en este curso de acción, de terapia, no importa mucho la topografía que tú estés utilizando para lograr algunos objetivos, importa la función que persiga. Si lo que estás haciendo
implica, por ejemplo, exponerse a determinada situación, a determinado estímulo, y ese es un objetivo, ese es un CCR2, bienvenido sea. Si lo que estás haciendo implica precisamente hacer una clase de respuesta que hace mucho tiempo no hacía y que esto ayuda precisamente para superar alguna situación, así sea una cuestión que te haya enseñado algún familiar o alguna otra persona y que no sea exclusivamente de la psicoterapia, pero que funcionalmente persigue ese objetivo, bienvenido sea. Pero para ello, el terapeuta tiene que ser consciente de la funcionalidad del comportamiento y tiene que ser consciente y tiene que estar bien enterado de lo que como terapeuta está haciendo y qué efecto, qué impacto tiene sobre el comportamiento del cliente o del consultante. No se trata de aplicar técnicas nada más porque sí, incluso así sea una técnica basada en la evidencia. Si una técnica basada en la evidencia persigue otra función distinta a la que es nuestro objetivo, aún así sea basada en la evidencia, no nos va a resultar, no nos va a funcionar. Esa es la importancia de tener en cuenta la funcionalidad del comportamiento más que la topografía, incluso en el quehacer terapéutico. Así que, así sea una técnica eh, psicodinámica, sea una técnica humanista, si funcionalmente puede conseguir en nuestro objetivo, bienvenido sea. Bienvenido sea. ¿Qué comentarios finales hay sobre el caso? Bueno, pues comentarios finales, creo que lo he comentado ya la mayor parte de la cosa de una manera muy resumida, desde luego. Lo que a mí me gustaría comentar, en que es mi propia experiencia, no sé los demás colegas, no sé ustedes que me están viendo, es que he atendido pues casos de muchos tipos, he atendido a personas también muy distintas, muy diferentes, con historias de vida también muy parecidas, pero también muy distintas a la vez. Y entre estas personas, pues he atendido a personas que se dedican también a la psicoterapia, ¿no? Que se dedican, que son psicólogos o se dedican a la psicoterapia. Y creo que en lo personal, a mí, son los casos que he notado que más se dificultan, o al menos que a mí más se me dificultan. ¿Cuál es mi hipótesis? Digo mi hipótesis porque podría ser una pregunta empírica digna de hacer un estudio sobre ello. Si ya hay un estudio, por favor se los pido que me lo hagan saber y si no, estaría bueno que alguien comenzara a hacerlo. Pero los casos que a mí más veo complicados y que más se me dificultan son precisamente estos, los de personas que son psicólogos o que son psicoterapeutas. ¿Por qué? Porque mi hipótesis es que al estar precisamente involucrados en esto que es la psicología, ¿no? Y al saber, digamos, teorías, al tener un modelo, digamos, con el que hacen su práctica terapéutica, en el momento que tú haces algo distinto, puede sonarle, ¿no? Disonante para ellos y de alguna manera hacer, ¿no? Que lo que tú hagas no cumpla la función deseada. Algunos dirían insensibilidad a las contingencias, aunque yo no estoy de acuerdo con ese término, es muy, muy problemático, pero bueno, quizás ese es un término que se utiliza, que puede ayudar para entenderse. Debido a que las reglas verbales que esta persona ha aprendido, ha construido, ¿no? Hace que lo que el terapeuta hace no cumpla la función. Vamos a poner un ejemplo, si el consultante es un terapeuta cognitivo-conductual o es un neuropsicólogo, por así decirlo, y tú planteas esta forma de hacer terapia, en donde no hay precisamente un método paso a paso, como si fuera un protocolo o técnicas específicas, me ha pasado que me dicen, oye, pero ¿qué pasa con esta técnica? ¿Por qué no la has hecho? Oye, ¿o qué pasa con esto? ¿Por qué no lo has mencionado? Oye, ¿por qué no me explicas qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué no me psicoeducas? ¿Vale? Entonces, esto hace más problemático porque de alguna manera puede considerarse que el trabajo terapéutico no es el adecuado, ¿no? Sin embargo, con las personas también que están, digamos, involucradas en un aspecto más neuropsicológico de las neurociencias, me ha pasado, por ejemplo, cuando, vamos a decirlo así, cuando hemos utilizado la estrategia de programación de actividades y se les plantea el principio número uno, es una cuestión así como, oye, pero lo que pasa es que yo estoy segregando poca oxitocina, poca serotonina, poca acetilcolina, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo lo que necesito es algo que me ayude a elevar esto para poder moverme. Entonces, eso también es problemático, ¿no? Esto problemático para la sesión,
porque puede dificultar muchas cosas. Sin embargo, sí que poco a poco, ¿vale? Y con mucho más insistencia, castigando verbalmente o extinguiendo verbalmente esas situaciones y reforzando aquellas aproximaciones verbales a lo que nosotros queremos lograr, es como poco a poco podemos ir consiguiendo nuestros objetivos. Creo que en general estas son algunas de las dificultades que yo he podido encontrar. Cuando son personas, digamos, que no tienen formación en psicología, a pesar de que psicología es una ciencia muy ligada a la vida cotidiana y todas las personas traen ya una hipótesis de por qué se comportan como se comportan o ya han intentado cosas, digamos, anteriormente, es más fácil poder hacer este tipo de cosas debido a que las reglas verbales que han aprendido, ¿no? Que han construido, no se interponen mucho con ello y son más fáciles de modificar mediante otras reglas verbales o mediante otras intervenciones verbales. Así que esto lo facilita bastante más. Eh, pues bueno, creo que me he extendido mucho más de lo que pensaba hablar, de lo que pensaba comentar. Pero bueno, ya espero que no sea tedioso, espero que no sea aburrido y pues bueno, nuevamente agradezco precisamente al equipo de terapiascontextuales.com por esta invitación a este magnífico evento. Hasta aquí mi participación y espero que tengan un excelente fin de semana.